Cuidado, cuidado. Tiro al blanco. Bueno, y hablando de neofascismo, que viene también con influencia del exterior, es necesario hablar del neofascismo trumpista de Donald Trump y la cruel caída de su imperio, del imperio estadounidense. Donald Trump y el neofascismo que promueve es, sin lugar a duda, un engendro del capitalismo imperialista decadente y en descomposición, que está acompañado de los delirios de grandeza de los jefes políticos y empresariales, de una superpotencia que dominó el mundo, actualmente en crisis, responsable, junto a las demás potencias neocoloniales, de grandes crímenes de Estado contra la humanidad, de crímenes de lesa humanidad. Recordemos que en su discurso de toma de posesión, Donald Trump le atribuyó a su vuelta a la Casa Blanca la reencarnación de un superpoder mágico, con el don supuestamente de arreglar todo, pero que ha devenido en una gran ficción. Según las palabras de Trump, en la oficina oval todo iba a florecer. Nadie le despintaría a Estados Unidos la primacía mundial, la recuperación de la fortaleza perdida, la condición, decía él, de país excepcional y prodigioso, capaz de provocar la envidia del resto de la humanidad desde su supuesta condición de superpotencia, predestinada a ser, digo yo, lo mejor de la bolita del mundo en todos los órdenes. Así hablaba Trump. Sus halcones, capaces de impulsar todo tipo de genocidio, discriminación, saqueo, robo de territorio, catástrofe ambiental, guerra, aplastamiento de soberanía y violaciones de derechos, fueron calificados por Trump como grandes patriotas libertarios al servicio del imperio. El neofascista iluminado habló entonces de rescatar la soberanía de su país, cuando la soberanía propia es de la poca soberanía que la cúpula imperialista y el propio Trump han respetado. Estados Unidos ha usado su poderío para dominar sin escrúpulos y atropellar y abusar con el resto del mundo. Un estudio reciente evidenció que Estados Unidos ha lanzado cerca de 400 intervenciones militares desde su independencia en 1776. 400 intervenciones. La mitad de estas se han llevado a cabo entre 1950 y el 2019. Y el 25% de ellas luego del fin de la Guerra Fría. O sea que se ha ido incrementando. Entre 1945 y 1999, Estados Unidos ejecutó 67 intervenciones militares en otros países. Estados Unidos cuenta con más de 800 bases militares fuera de su territorio. Es un monstruo militar. El Pentágono controla la OTAN y ambos, junto a la Agencia Central de Inteligencia, han desatado numerosas guerras en Europa, Asia, África, América Latina y el Caribe. Guerra de todas las intensidades y de todos los grados. Igual puede hablarse del apadrinamiento estadounidense del sionismo israelí, genocida, y su complicidad con su historia y su presente de masacre. El Pentágono cuenta con más de 800 bases militares en el mundo, repito. Trump habla de devolverle la seguridad
a un país que sustenta una teoría y una práctica de llamada seguridad nacional que la hace extensiva a todos los continentes y a todos los países neocolonizados, de una superpotencia militar que le hace la guerra a los procesos soberanos, a todos los procesos que no controla, y trata como invasiones de delincuentes los procesos migratorios que su cruel dominación colonialista e imperialista ha provocado, estrangulando las economías de los países que dominan, que dependen de los Estados Unidos. Al inicio de su segundo periodo, Trump confesó su intención de anexar a México, robarse el Golfo de México, anexar a Canadá, comprar Groenlandia, asaltar militarmente el Canal de Panamá, estrangular las sociedades y barrer con los gobiernos de Venezuela, Cuba y Nicaragua. Y además, expandir a como diera lugar su dominio territorial en el planeta. Miren, nada de eso lo ha podido lograr. Aunque en medio de un declive mayor, de una decadencia más intensa, agravara la descomposición de todo el sistema imperialista occidental, su impronta neofascista, su agresividad militar, su vocación genocida, ecocida, lejos de disminuir, suben peligrosamente en intensidad, en volumen, con la complicidad de Israel, Inglaterra, Alemania y el conjunto de la OTAN. Su delirio y sus fantasías perversas lo han llevado a perder el sentido común. Crueles bloqueos, lista de estados promotores de terrorismo, elaborada por el campeón de los estados terroristas del planeta y padrino del genocidio sionista, sirven cada vez menos a los fines propuestos. El tratamiento militar y las represiones ejecutadas contra millones de migrantes indocumentados, lo cual también se hace en Europa, las potencias europeas, y su estigmatización como invasores y terroristas, conduce a una riesgosa guerra intestina y está siendo empleada para invadir con la Guardia Nacional múltiples estados de la Unión en los Estados Unidos de Norteamérica. Resalta el racismo y la xenofobia en contraste con la protección de la narcodelincuencia y la complicidad con los cárteles y la mafia propiamente estadounidense. El país sin color del que habla Mr. Trump es el de la supremacía blanca y de los sectores de los negros, amarillos, mestizos, culturalmente blanqueados y subordinados. Excluir el combate al machismo, al racismo, a la homofobia de la agenda pública confirma la determinación de aplastar la diversidad. Y eso hace aquí Abinader también. Todas las decisiones iniciales respecto a la cuestión ambiental, a la extracción de petróleo, a la retirada de los acuerdos de París y a la negativa a contrarrestar el calentamiento global, apuntan a fomentar una irresponsable política ecocida de destrucción del planeta. Las tendencias iniciales se agravan. Más decadencia del imperio, más decomposición, más agresividad militar,
más guerra, mayor expansión de su potencial bélico contra nuestra América, graves amenazas contra Venezuela y otros países, incremento de la masacre israelí contra Palestina, guerra de Occidente contra Rusia. Todo eso ha crecido y nada de eso contiene el auge de la multipolaridad, la multiculturalidad, el aislamiento de Estados Unidos e Israel, el debilitamiento del neocolonialismo, la división y la crisis de la Unión Europea y como contrapartida el fortalecimiento de China, de Rusia, de Irán, de los BRIC, de la autodeterminación de los pueblos. En nombre de los libertarios se ha articulado una plataforma neofascista con graves repercusiones internas y externas en Estados Unidos y en la Unión Europea, que agravan su decadencia y generan nuevas penurias a escala mundial. Fracasa la violencia destinada a imponer la oscuridad medieval, renovada y modernizada, combinada con los espectaculares avances de la ciencia y la tecnología del siglo XXI, y regenteada desde un centro imperialista supranacional dotado supuestamente del poderío necesario para restaurar, piensan ellos, un fantasioso mundo unipolar, en condiciones en que por el contrario avanza mucho más la multipolaridad y la multilateralidad, que son hechos tan contundentes hoy e irreversibles como la decadencia del imperialismo occidental comandado por los Estados Unidos. Los zarpazos continúan y habrán más zarpazos, pero una victoria de esa brutal contraofensiva antihistórica tiende a ser enfrentada por una gran parte de la humanidad. La crisis global del imperialismo occidental y las crisis internas de Estados Unidos y de las potencias europeas no tienen reversas. El auge del neofascismo y la polarización que provoca es solo una expresión de su larga y peligrosa agonía, sin posibilidades reales de vencer. La humanidad que derrotó al fascismo del siglo XX ha acumulado pensamiento y energías vitales para vencerlo en este nuevo siglo. Pero se impone la necesidad de una gran avalancha antifascista, de una gran movilización de la humanidad amenazada de muerte, con un fuerte sentido transformador, antiimperialista, antisistema, alternativo a un orden mundial capitalista imperialista que declina, altamente destructivo. Así incluso se expresó de alguna manera en la Asamblea General de las Naciones Unidas reciente, incluidas voces que hablaban otro lenguaje político o no se atrevían a decir tantas verdades como dijeron ahora. Bienvenidos a los nuevos aires. Pausamos.